Sí, en efecto, sí. Fíjate que curioso cuando es la Pascua judía, que Pascua significa paso en griego, precisamente comen cordero, pero cordero que no tiene sal, pan sin levadura, porque recuerdan precisamente esa época de cuando salen de Egipto, a partir del siglo XIII antes de Cristo aproximadamente sale estas tribus, Los lo que, israelitas. lo que cuenta el Éxodo, ¿no? Esas 12 tribus, ¿no? Pero sí, interesante. Muy bien. Bien, jóvenes, pues muy bien, ya pues damos inicio ya a nuestra temática. Vamos a revisar el texto que les dejé. Y ustedes a lo mejor dirán, bueno, profesor, pero qué demonios, qué tenemos que revisar. Las antiguas reformas educativas y la reforma del presente, Ujú, porque al final de cuentas son aspectos sociales, porque recordando precisamente que la educación no es un aspecto privado, siempre será un aspecto público, ujú. porque a todos nos compete el ámbito educativo. Entonces, vamos a analizar ahorita el texto que les dejé. Ese texto un servidor lo vio en el doctorado, vimos la reforma educativa, vimos la actual reforma educativa y vamos a ver también cuál es el aspecto laboral, cuál es el aspecto del propio alumno que estudia, pero también está en ese camino al ámbito educativo. Hace como 3 días, no sé si ustedes pudieron revisar el financiero, también el Universal sacó por ahí pues las predicciones que hace el gobernador del Banco de México sobre el Producto Interno en México. Y claro, no va a haber ese crecimiento que se esperaba, es un crecimiento 3.1, 3.3 y demás. Entonces, eh, es difícil porque a raíz de todo esto, pues está decreciendo el aspecto del trabajo y vamos a ir viendo también cuál es el papel de este tipo de movimiento. Muy bien, pues abro el debate para que vayamos discutiendo qué les pareció el texto eh, sobre estos apuntes, estas anotaciones de lo que fue la reforma educativa, de lo que es la reforma educativa y de lo que puede proyectar. Nada más haciendo un apostillado, una anotación. Recuerde muy bien que cuando entra bueno, tenemos a Felipe Calderón que junto con Josefina Vázquez Mota, ¿se acuerdan de Josefina que estuvo por ahí, quiso competir en la presidencia, ya posterior de Felipe Calderón, pues no se dio, ya a partir de lo que es el 2006, 2012, estuvo apoyando en el factor de una supuesta reforma educativa, pero como comentó Hugo Aboites, se basan simplemente en el factor de evaluación en vez de capacitación. Entonces, aquí la vertiente es que se está evaluando algo que no se ha capacitado. Eso es como el debate que vamos a abrir ahorita. Recuerden que a partir del 2013 se inicia esta Reforma. reforma. Inicia un secretario en ese entonces, un hombre que también tuvo en la política en el Estado de México, Emilio Chaifet, entra en el 2013, aunque sin embargo tiene una vigencia hasta el 2015. En el 2015 entra un Aurelio. personaje del aspecto de la burocracia en México, estudia en Oxford, imagínense nada más en Oxford, que la colegiatura es altísima, viene a México y empieza en el 2015 ese tipo de tentativa de una reforma que muchos le llamaron una reforma administrativa, quitar poder al sindicato en vez de fortalecer el hecho de los cursos y capacitar al docente. Entonces, Aurelio Nuño lo Al buscamos sindicato. en el 2015. Muy bien, a raíz de esta pequeña introducción, jóvenes, ¿alguien quiere comentar, quiere hacer algunas anotaciones con respecto a esto? Prof, Adelante, joven Javier. yo tenía entendido que la reforma educativa siempre ha existido por parte de lo de la ONU, una de las Organización Mundial, Sí, que según yo tenía que siempre ha existido, pero la diferencia es que había cambiado, ¿no? Los nombres, o se dio más a conocer a partir de estos años, desde el 2013, donde empezó el Peña Nieto con los exámenes hacia los docentes, ¿no? Ujú. Pero lo conocían con otro nombre, ¿no?
porque igual al mismo tiempo de que todos los países han tenido como una tipo reforma educativa con con distinto nombre, ¿no? Un claro ejemplo de una educación, una de las educación, un país que tiene mejor educación, se podría decir que sería la de Suiza, ¿no? Que todos se imparten a lo que dice una organización mundial, ¿no? Para dar un sustento, para que el país tenga más, más ingresos económicos, ¿no? Que se supone que es lo que ellos apoyan la economía, para un desarrollo más amplio de la población. Y sí, desarrollo, sí, para todo hablando en general, ¿no? Que ya incluye como el PIB y el PEP, ¿no? De cada país, ¿no? Hablando aquí un poquito en general. Pero es lo que yo tenía entendido, ¿no? Que era como de la reforma educativa, ¿no? Que se empezó a hablar con lo del Peña Nieto, ¿no? Que fue el auge de aquí de México. Y creo que sería todo. Agradezco tu aportación, joven Javier. En efecto, cuando hablamos de este tipo hay que entender que la palabra reforma viene del latín clásico que significa darle la vuelta a lo que está, transformar todo, pero es claro que no se ha transformado mucho. Nada. En efecto, sí. Este tipo de reforma siempre viene a lo largo de México. Recuerden que antes era Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes en el tiempo de Porfirio Díaz. Surge un ilustre pensador que el joven Rubí pertenece labora dentro de esa institución educativa, que fue Justo Sierra, que fue el iniciador precisamente en México de las preparatorias. Surgió un tipo como de propuesta de mejora, es decir, la reforma viene a cambiar algo que no está bien, aparentemente, aunque se da mayor énfasis en el tiempo de Salinas de Gortari en el 89 y a partir de 1993, 94. Pero sí, tienes toda la razón. Esos organismos internacionales recomiendan precisamente, porque cada país, entre comillas, es soberano de sus decisiones, recomienda cómo debe de ser una propuesta educativa, pero que tiene que estar enfocada al trabajo, porque al final de cuentas el que estudia tiene que elaborar, tiene que trabajar, ganarse la vida. ¿Y cuáles son las condiciones de ese profesionista? Que anteriormente le hemos echado un vistazo. Hay por ahí un libro que se llama precisamente el aspecto de lo que es la evaluación, el trabajo educativo, es de Pablo Latapí. ¿Se acuerdan de Pablo Latapí? Lo hemos comentado anteriormente. De hecho, él tiene un texto ahí que habla sobre la SEP desde adentro. Entonces, lo vamos a ir comentando. Muy bien las anotaciones, joven Javier González. Adelante, ¿quién más quiere comentar? Adelante, por favor. Maestro, buenas tardes. Sí, Bueno, cuando inició la reforma educativa en sí. el sexenio de Enrique Peña Nieto, recuerdo, bueno, lo único, bueno, considero que no es una reforma educativa, más bien es una reforma laboral, porque lo único que hicieron es quitarle el poder de las plazas a los sindicatos, porque antes los sindicatos eran los únicos que podían disponer de esas plazas docentes, e incluso se hablaba de venta de plazas, de que los maestros podían heredar esas plazas a sus familiares, ¿no? Incluso O venderse. ajá, está el Departamento de Educación Pública que igual podía disponer de esas plazas, tanto los directivos como los supervisores. Ellos son los que podían meter gente para otorgarles esas plazas. Entonces, al aprobarse la reforma educativa, se crea el servicio profesional docente, que es este organismo. Lo que hace es únicamente quitarle esas plazas a los sindicatos y tenerlas ellos ahora. ¿Qué es lo que sucede? Um, al quitarle las plazas, pues obviamente sindicato ya no tiene, ya todavía tiene algunas plazas,
pero no todas, porque ahorita ya las tiene servicio profesional, que ahorita ya cambió el nombre, ya no es servicio profesional docente, sino ahorita ya es UCICAM. Excelente, excelente. Lo que pasa, bueno, en la anterior reforma yo sí veo dos cosas diferentes, porque con Enrique Peña Nieto él decía, se tiene que evaluar a los maestros y sí, era necesario evaluarlos, poderlos evaluar, pero en el sexenio anterior como que fue una evaluación punitiva, porque de alguna manera se castigaba al maestro de que si, bueno, el maestro tenía 3 oportunidades para pasar ese examen. Si el maestro no pasaba esos 3 evaluaciones, entonces era quitado de su cargo y tenía que desempeñar otras funciones. De alguna manera, algunos maestros pues sí estaban renuentes a la evaluación, sobre todo pues porque no sabían de qué manera se les iba a evaluar, no hubo una capacitación previa e incluso habían algunos que pues casi no tenían contacto con las TICs y cuando el examen se tuvo que hacer era por medio de dispositivos digitales. Esa fue una. Otra, lo que sí me parecía bien por parte de Enrique es de que, bueno, en su sexenio al menos todos podían realizar ese examen y no había favoritismos para nadie, ni siquiera ni los normalistas, ni los egresados de la UPN, no, decía aquí todos por igual y el examen valía 100%. No había preferencia para nadie. Maestro, yo recuerdo que al principio yo sí realicé ese examen, hice el de básicas y el de media superior. Uno lo reprobé y el otro lo pasé, pero al principio no mostraban todas las plazas. Entonces, también la desventaja era de que un maestro era por orden de aprelación, pero tal vez les quedaba muy lejos del lugar donde ellos vivían o en media superior daban muy poquitas horas. Yo recuerdo que cuando yo fui, a mí me ofrecían en Valle de Bravo, me ofrecían 3 horas. En Huehuetoca 4 horas, maestro. Y eso era lo único que tenían para darme. Entonces dije, no, pues es que no me conviene. Le dije, no, no me conviene. Y de ahí hasta ahorita, pues yo no he podido, por ejemplo, las personas que reprueban, los maestros que reprueban ese examen, no pueden laborar en básicas, no pueden laborar mientras estén reprobados. Entonces, hasta que aprueben ese examen es cuando ellos pueden otra vez ingresar a trabajar, porque yo recuerdo que hice para básicas, pero el examen de básicas corresponde kinder, primaria y secundaria. Y de acuerdo al perfil, yo podría entrar en cualquiera de esos 3 sistemas. Pero como reprobé uno, pues en los 3 me fichan, en los 3 te fichan y no puedes trabajar en ninguno de esos 3 niveles hasta que lo apruebes. Otra desventaja, bueno, eso es en el anterior. Ahorita la diferencia, pero ¿qué cree, maestro? Yo recuerdo que cuando inició la reforma, los maestros que sí habían aprobado servicio profesional eran los que les daban, les hacían su contrato y los mandaban a la escuela. Pero al principio hubo un desorden porque tardaban mucho en enviar a los maestros a las escuelas. Yo recuerdo que aquí en esta primaria, aquí de mi municipio, bueno, el ciclo escolar inicia el 16 de agosto. Era todavía 10 de septiembre y no habían enviado a maestros. Los padres de familia estaban muy molestos porque sus hijos no tenían clases y como no nada más era uno, a veces el maestro tenía 4 grupos sin docentes, entonces lo que hacía el maestro en algunos casos, pues regresaba a los niños a sus casas y a veces sí contrataban ellos, le pagaban a un maestro para que le diera clase a los niños en lo que llegaban los maestros, pero eso era porque
los padres no entendían esta cuestión, les decían a los maestros, al director y al supervisor, pues ustedes contraten maestros. Y decían los maestros, es que nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, porque servicio profesional docente es el encargado de enviar a esos maestros. Si él no los envía, nosotros no podemos hacer nada. Eso fue en básicas, maestro. Y en media superior ocurrió lo mismo, porque, bueno, ahí es por semestre, donde igual inician en agosto y terminan en enero. Sí. Igual, muchas escuelas no tenían maestro, habían unos grupos de nueva creación en los cuales yo recuerdo que la directora me decía, es que pasó septiembre, pasó octubre, estábamos a mediados de noviembre y nos enviaron los maestros ya casi cuando terminaba el semestre. Dice, muchos de nuestros alumnos se quedaban sin clases, dice, esta generación pues va a salir mal porque no todos los grupos tenían todos los maestros, porque precisamente cada ciclo se repetía de que tenían que esperarse hasta que enviaran los maestros. Y ahora, se habla mucho de la creación del nuevo modelo educativo. Sí. Del nuevo modelo educativo. Pues en cuanto al modelo educativo, en media superior, lo que hicieron es quitar algunas materias porque es por campos formativos y hay un campo que se llama componentes, son los componentes cognitivos y las habilidades del pensamiento. En este campo formativo, maestro, están las áreas de lo que es lo que es conocimiento, análisis y reflexión. Y ahí se daba la materia de métodos y pensamiento crítico, que es la materia de investigación. Es métodos y pensamiento crítico 1 y métodos y pensamiento crítico 2 en el segundo semestre. Esa materia, maestro, fue eliminada. También eliminaron otra materia que se llama habilidades básicas del pensamiento. La quitaron. Esta otra materia que se llamaba creatividad y toma de decisiones, que es la que yo daba. Y en esta materia daba primero lo que eran los tipos de creatividad, dábamos lo que es el pensamiento lineal, características del pensamiento lateral, veíamos las diferentes inteligencias múltiples de Howard Gardner, veíamos los sombreros del pensamiento de Edward de Bono, veíamos toma de decisiones y al final ellos tenían que crear un proyecto creativo. Pues esa materia, maestro, también la quitaron. Y a las materias de historia también le fueron quitando horas. Entonces yo dije, muchos maestros decían, es que está mal, este modelo está mal, nadie lo revisó. Dice, ni siquiera sabían lo que iban a hacer. ¿Cómo es posible que quiten todas las habilidades del pensamiento, lo que es el pensamiento, la intuición, el análisis crítica y reflexión? Las quitaron por completo y ya desaparecieron, al menos en bachillerato tecnológico las desaparecieron. Y estaba hablando con una maestra, me dice que ella igual está, como son áreas profesionales, los chicos tenían que realizar una investigación porque presentan un proyecto de tesina para poderse titular. Y ellos tenían modalidades podían aprobar por promedio, que es excelencia académica, otro que se llama memoria de trabajo, donde hacen una investigación, una era por prototipo, donde eran integrantes de 4 personas, donde ellos, de acuerdo al área que ellos tenían, por ejemplo, ahí era biotecnología, informática y diseño gráfico, y ellos tenían que, de acuerdo en sus estadías, tenían que ir tenían que realizar sus prácticas profesionales y observar en el lugar donde les tocó de qué manera ellos podían innovar o ayudar a ese negocio para su mejora. Y ellos tenían que crearlo. Pues eso también ya lo quitaron. Quitaron eso y nada más los dejaron solamente en una memoria de trabajo. Entonces dicen los maestros, no, dices que este modelo está mal, no está bien planteado, ni siquiera sabían qué es lo que querían hacer. Y incrementaron algunas materias como son liderazgo,
desarrollo social, porque los niños no llevaban educación física y les pusieron educación física, socioemocional, nada más ese tipo de materias. Pero fíjate, qué bueno que lo mencionas, sobre todo si le echamos un vistazo, qué es lo que quiere la sociedad también, porque una cosa es un planteamiento académico, un planteamiento escolar, pero también hemos visto anteriormente en nuestra sesión que no solamente hace falta ciertas habilidades blandas, sino también habilidades duras, como se le dice en el ámbito empresarial, como la capacidad de tomar decisiones, eso que tú comentas de este psicólogo de Harvard, las habilidades múltiples, porque sabemos muy bien, jóvenes, que en una empresa, en una organización, tanto como docentes, tanto como directivos, se trata de resolver problemas. Entonces, a veces se desconoce lo que quiere el factor empresarial, porque hay que hablar de eso, pero también las intenciones del ámbito educativo. En efecto, lo has comentado bien, existe discrepancias y también existe como ciertos requerimientos para poder ser docente en el ámbito de educación pública, Educación pero pública. requiere también mucho tiempo y también está dentro de ahí el factor de la política. El planteamiento, por ejemplo, del siglo XX de la creación de las escuelas normales era para cubrir esa necesidad, pero no se está cubriendo. Hay muchas instituciones educativas que no tienen profesores. Entonces, y eso va a ocasionar dificultades porque el día de mañana que venga y está llegando empresas extranjeras a México, va a requerir mano de obra, va a requerir trabajadores y si no lo tienen, lo van a traer de otro país. Entonces, esa es la dificultad, lo que queremos, planteamientos exactos de lo que es la educación y lo que se pretende también con el aspecto de la otra cara de la empresa. Muy bien, gracias, muy bien. Es que Excelente. todavía me falta, maestro. Sí, adelante, adelante. Es que, bueno, eso nada más es del anterior. Porque con la anterior se pretendía que cuando terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto ya todos los docentes tenían que haber sido evaluados, lo cual pues no sucedió porque hasta ahorita algunos docentes no se han evaluado y ahorita con la nueva reforma de este presidente Ujú. dijo que sí los maestros tienen que ser evaluados, pero que ya si ellos quieren, pueden hacer el examen. Si ellos si no lo quieren hacer, pues no hay ningún problema. Ahora, antes, igual para tener el cargo de director, maestro, subdirector, supervisor, con Enrique Peña Nieto sí se tenía que hacer un examen. Ahorita con la reforma de este señor Andrés Manuel, ya Sí, no. Si un maestro, por ejemplo, ahora qué es lo que sucede, si un maestro se jubila, si es director, ya se jubila, entonces su puesto de director, entonces se le pasa al anterior puesto, que si es subdirector, entonces sube a director sin hacer ningún examen. Igual, las plazas de supervisores ya no están por exámenes. Todos esos puestos maestro ya sí. son escalonados sin necesidad de hacer ningún examen. Y ahorita, pues, hasta ahorita ya son 3 años con la reforma de Andrés Manuel, porque igual cuando él inició, se cambió, fue cuando era Servicio Profesional Docente, se le quitó Sí. el nombre a UCICAM y ahora cambiaron por completo, igual lo de la reforma, y dijeron que ahorita sí, bueno, en esta reforma, pues se les da prioridad a los normalistas y a los egresados de la UPN. Ellos automáticamente, ellos ya salen con plaza y por ejemplo, todos los que son profesionistas o que salen de escuelas particulares, pues ellos sí tienen que participar, pero por las poquitas plazas que quedan, porque ahorita ya participa tanto normales, las plazas automáticamente ya son para los normalistas, los de la UPN y para los de los sindicatos, Sí, porque sí, sí. ahorita otra vez sindicatos ya pueden volver a proponer. Y ya las pocas plazas que quedan, maestro, pues ya se van por concurso. Pero igual, al principio recuerdo que te pedían, bueno, los lineamientos que te piden para poder concursar es que tú tengas tu título, tu Ujú. cédula, vale un porcentaje, tu promedio que hayas sacado de la carrera, cursos extracurriculares, movilidad académica y un curso de habilidades básicas.
eso vale un 50% y el otro 50% es el examen de conocimientos. Y Eso es fíjate, como, sí. ajá, a ver, dígame. En efecto, lo comentas bien. Hay ciertos requerimientos ahora en este nuevo gobierno que empezó en ese tiempo ya a la entrada del 2018, que precisamente el texto que les dejé habla de esa entrada de no tiene mucho tiempo, del 2018, pero se habla de otro requerimiento. No es que nosotros no estemos en desacuerdo con una evaluación, inclusive si le echamos un vistazo al ámbito de en la empresa se hace auditorías, eso es lo que le llaman evaluación. Todo el tiempo se está auditando de que si estás haciendo bien el trabajo o no, porque sabemos muy bien si en una organización, sea director de escuela privada o pública, si no se hace bien el trabajo, se busca alguien más que esté mejor capacitado. En efecto, yo creo que lo que se propone y yo creo que apunta al texto que les dejé sobre esta revisión de la reforma, es que se debe de capacitar, debe de empezar un programa a nivel nacional sobre la capacitación, sobre todo las estrategias de este tiempo, porque lo que ha comentado el profesor Hugo Aboites, el que hemos estado revisando, el profesor de la UAM de Azcapotzalco, es que se está evaluando un tipo de educación que necesita primero ser capacitada. Entonces, ese es el debate fuerte ahorita. Yo creo que las anotaciones que has hecho, excelente, muy bien. ¿Qué te parece si le damos la palabra a tu joven, a compañero Rubín? Y ahorita venimos con otras conversaciones. Ujú. Adelante, joven Rubín, estás en línea. Ya, pensé, Tienes un no lo minuto. escuché. Ups, no. Llevas tres. Adelante, adelante. Lo creo que poner, bueno, mi comentario va hablando las dos partes de las que hablaba Javier y lo que decía Nayeli, ¿no? Sí. Más que otra cosa, como dice en el texto, pues todo lo que tiene que ver con esto de la reforma, pues bien lo dicen los autores o la autora, ya no recuerdo, que pues tiene que ver todo con un interés político, ¿no? O sea, ellos son los que están Sí. moviendo los hilos en cuanto a las reformas. Y obviamente pues no están, no hacen lo que ellos quieren, sino están supeditados a lo que los organismos económicos internacionales exigen. Entonces hay una división espacial del trabajo donde los países como el nuestro pues solamente necesitamos obreros calificados, ¿no? O incluso obreros, no necesitamos más. Por eso desaparecen esas materias de las cuales hablaban ayer, ¿no? No necesitamos gente creativa, no necesitamos gente crítica ni reflexiva. Necesitamos mano de obra barata y ya, es todo. Si se mete inglés en la secundaria es porque, pues, para que uno sepa, pues, que sea, qué significa push the red button, stop, y prender una máquina. Esta, entonces, realmente estas personas innovadoras, estas críticas, los europeos, Estados Unidos, Japón, que son los que van innovando, ¿no? Entonces, realmente no es que no esté, como decía la compañera, es que no esté mal hecho, no sirve, sino que tiene una intencionalidad y es esa, ¿no? En los países solamente digamos tipo de personas y estamos también en lo que es tener personas reflexivas, personas críticas. Joven Porque Rubí, la primera más grande que ha hecho pues, a partir de 1968. estamos teniendo Perdón. un pequeño problema con tu audio, joven Rubí, como que se escucha como si Ok, estuvieras enviando un mensaje cortado. clave Morse, pero al grupo socialista, así se escucha. ¿Qué les parece, jóvenes? Si ahorita Ok, ahorita retomamos, Rubí, tu idea. Ahorita se escucha un poco pues, cortado, pero ¿qué les parece, jóvenes, si tomamos un receso? Volvemos a hacer el apostillado. Me gustaría escuchar su punto de vista también de Salas. Retomo también tu punto de vista, Monte. Rubín, ahorita tomo tu idea y de igual forma el joven Javier. Tomemos un pequeño receso, jóvenes, y ahorita nos vemos en 2 minutos. Sí, prof, Dale, nos dale. vemos. Ahorita nos vemos, joven. Ahorita nos vemos.